Buenas y bienvenidos una vez más a Esquisombra. Les habla R, y antes de comenzar con el relato, quiero agradecer la fidelidad que han tenido con el canal. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Tengo un miedo terrible corriendo por mis venas. Hace unos días me constaté algo que ya sospechaba y que mucho tiempo intuí y que creo que dejaría helado a cualquiera. Toda mi vida batallé con las creencias extrañas de mi abuela, cosas como prácticas de brujería, rituales demoníacos, toda clase de escándalos en torno a lo sobrenatural solía atormentarnos, tanto a mi madre como a mí, por lo que el pequeño núcleo que componíamos ambos se alejó como pudo de la casa de la rama materna. Mucho tiempo vi a mamá escandalizarse por el más mínimo indicio de la influencia de creencias espirituales y del más allá en algo que se nos apareciera durante el transcurrir de nuestra vida cotidiana. Entre los insistentes embates de la abuela por reintegrarse a la vida familiar de mi dupla y los arranques de paranoia de mi madre por alejarnos de todo lo que le recordara a la abuela, siempre viví en una constante persecución. La abuela murió hace 2 años y desde su partida mi madre cambió radicalmente su forma de ser. De pronto, tras un minimalismo extremo que gobernaba la casa, todo se llenó de amuletos y cosas referentes a varias formas de espiritualidad. Todo de lo que mi madre se había alejado de pronto era buscado con furia. Yo, hace tiempo que vivo solo en un departamento aparte, pero la frecuento bastante. Varias veces la encontré llegando a casa con una bolsa de mandado llena de hierbas, velas y mucha parafernalia religiosa. Otras veces la encontré preparando cosas con un cierto aire ritualístico. Pero lo más grave fue cuando interrumpí por accidente alguna de sus ceremonias. Pasando un tiempo, me confesó que trataba de comunicarse con la abuela para pedirle perdón por cómo la había alejado de mí durante su vida. Como es normal, eso me rompió el corazón. Al crecer alejado desde siempre de todo aquello, me convertí en un completo escéptico respecto a todos los temas relacionados con la trascendencia de las almas y otros fenómenos paranormales. Por lo que escuchar eso de mi madre me daba la misma sensación que cuando escuchas a un niño pequeño platicarte de cómo su imaginación lo desbordó tanto como para vivir alguna aventura en la realidad. Traté de consolarla, la visité más a menudo, pero su consternación solamente crecía. Un día especialmente tormentoso para mí tuvo como remate una horrible y extraña confesión de mi madre, la cual explicaba todo el drama familiar que tuve en mis espaldas desde que tengo memoria. Resulta que mi madre, al crecer bajo la influencia de la abuela, como naturalmente ocurre, siempre creyó en toda clase de relato paranormal, de existencia de seres más allá de nuestra comprensión y, por supuesto, del poder que cada uno tenía para influir en la naturaleza si se le dedicaba el tiempo suficiente. Me contó que, como era costumbre en el pueblo donde creció, ella se había casado a sus 13 años de edad. Mi padre, al que no conocí, se llamaba Antonio, y como es tradición, su ocupación desde su matrimonio era formar una familia. No obstante, mi madre no pudo embarazarse lo rápido que quería. Tardaba y tardaba, al punto de que los chismes que se propagaban por el pueblo es que estaba maldita por algún crimen familiar del pasado. Ante la presión social, mi padre desesperó y la abandonó. Mi madre en su tristeza acudió a la abuela para intentar remediar su condición, pero como ningún método funcionaba, le propuso una práctica maldita y contra natura que hoy me tiene sumamente perturbado. La abuela le dijo que si tanto quería criar un niño y quitarse a las viejas y sus rumores de encima, a la par que recobrar el amor de Antonio, lo que podía hacer era engendrar por fuera, crear un ser de su sangre por otros medios. Le dijo que necesitaba la sangre de su periodo, algunos huesos que yacieran recientemente en el cementerio y una serie de plantas con propiedades mágicas que crecían en el campo. Mi madre juntó todo y lo llevó con la abuela, quien metió los elementos en un frasco, los cubrió con una manta y procedió a hacer un ritual. Ambas se enfrascaron en hacer nacer de aquella serie de objetos una nueva criatura. Cuando terminaron, la abuela le dio a mamá el frasco y le pidió que lo enterrara en el jardín, en alguna parte donde las plantas se vieran más verdes. Después de eso, mi madre debía todas las noches
hincarse y cantarle canciones de cuna a ese ser extraño que naciera de ahí, para que supiera que todo marchaba correctamente y para saber que la criatura se desarrollaba correctamente también. Mi madre debía ser despertada todas las madrugadas a las 3 de la mañana por el sonido de un bebé llorando. Esa macabra práctica debía llevarse a cabo durante lo mismo que tarda en formarse un feto humano real. Sin embargo, algo pasó a la mitad de ese periodo. De pronto mi mamá comenzó a sentirse muy mal físicamente y mentalmente. La abuela dijo que era natural que la criatura chupara sus energías, pero un día que Antonio volvió, decidió llevarla con el único médico del pueblo, el cual develó que mi madre estaba embarazada. Después de jurar a Antonio que solo era posible que el bebé fuera suyo, por fin comenzaron a sentirse como una familia. Empero, mamá ahora debía ocuparse de la cosa enterrada en el jardín. No le contó a la abuela nada, pues sabía que ella se pondría del lado de su horrible hechizo. Así que intentó actuar como si nada hubiese pasado nunca, pero no dejó de ser despertada por el horrible chillido de bebé a las 3 de la mañana. Chillido que empeoraba en intensidad y en un timbre horroroso a la vez que pasaba el tiempo. Así transcurrió su vida hasta el momento de mi nacimiento. La abuela estaba segura de que yo era el producto de sus prácticas satánicas y por esa razón mi madre comenzó todo un éxodo por alejarme de ella. No pasó mucho tiempo desde mi nacimiento cuando Antonio murió. Mi madre ahora era mi única guardiana, pero su suplicio apenas comenzaba. Durante mis primeros años de vida, lo que era antes un chillido horrible se convirtió en una decadente y tenebrosa voz infantil que reclamaba a mi madre su existencia. Madre, ¿por qué me has despreciado? Escuchaba por las noches. Madre, ¿por qué me has abandonado? Madre, escúchame. Madre, cuídame, atiéndeme, ayúdame. La pobre era víctima de los horribles quejidos demoníacos de un ente de una naturaleza abominable que clamaba desde el desolado pueblo olvidado, pero que se manifestaba en la intimidad. Este infierno fue sufrido por ella por 10 años, en los que no comprendo cómo no enloqueció. Todo paró súbitamente un día, y desde entonces la vida para ella fue un poco más soportable. Pero tras la muerte de mi abuela, lo que antes era una voz infantil, se transformó en manifestarse de la forma de una voz gutural y demoníaca, que ya no clamaba por alguna clase de clemencia, sino que blasfemaba y soltaba maldiciones a diestra y siniestra. Con la partida de la abuela, mamá supo que en algún momento su engaño fue conocido por ella y que si paró su tormento, seguro fue obra suya también, por lo que ahora no sabía qué hacer. Comenzó a soñar con un frasco sobre una tela roja, en el cual hay dentro un esqueleto humano bañado en sangre, del que emanan susurros abismales y maldiciones. Ante esto yo tampoco sé cómo ayudarla, y la desesperanza se cierne sobre nosotros. El ser demoníaco que fue abandonado no había parado de intentar salir de su tumba, y algún día habría de lograr escapar para cobrar venganza. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este relato paranormal. Espero que les haya encantado. De ser así, agradecería infinitamente que puedan dejar un comentario, su like y compartirlo con sus amigos. De nuevo, muchas gracias y que pasen una excelente noche.